Ok, buenas tardes con todos. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí se le escucha, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, muy amables, gracias. Listo, a ver. El día de ayer la actividad que debían hacer era revisar, ¿no? Revisar lo que se había subido aquí al aula virtual respecto del proyecto de aula. Ya, espero que hayan revisado los videos. He seleccionado varios videos con elementos bastante básicos, ¿no? Que pueden ustedes conseguirse muy fácilmente. Como les decía en clases anteriores, ¿no? Ustedes, las habilidades que como profesionales en el área técnica tecnológica deben desarrollar es el de implementar, ¿no? Habilidades para implementar. En este caso sería equipos electrónicos, ¿no? Circuitos electrónicos o implementar lo que estamos nosotros viendo en la asignatura, que es la parte de electrónica de potencia, los circuitos convertidores. Entonces, las habilidades de ustedes tienen que ir un poco más allá de la teoría o de la simulación, ¿sí? Es la parte práctica, la parte de implementación, la parte en la que ustedes pueden hacer las cosas. Sí, alguna vez hablábamos de los tipos de profesionales, del que no, o sea, si es que me trae el repuesto original, yo le reparo, si es que no, no. Entonces, miren, en este tipo de ejemplos que les he puesto de los circuitos, hay alternativas, ¿no? Hay alternativas para construir la inductancia, hay alternativas, no tengo el dispositivo semiconductor de potencia, ¿sí? O no tengo el circuito para switchar ese semiconductor de potencia. Si ustedes revisaron los videos, utiliza pulsadores. Y la persona que realizó este circuito le presiona varias veces, ¿no? Le presiona varias veces el interruptor, de manera de simular lo que haría un transistor o un MOSFET o un IGBT con un circuito de switcheo, ¿no? Un circuito electrónico de switcheo. Entonces, la idea es que ustedes tengan el conocimiento general del convertidor como tal, ¿ya? La parte de control, esa la complementan, ¿sí? Eso, de hecho, ya debió haber sido materia, ¿no? De lo que era la electrónica, que debieron haber recibido la asignatura anterior, en la que debieron haber hablado de los sistemas de osciladores, circuitos osciladores, del 555, los transistores o cualquier otro tipo de osciladores. Sí, que es básicamente lo que se ocupa para switchar los semiconductores de potencia. Pero en este caso, digamos que queremos hacerlo práctico y no tenemos esa electrónica, no tenemos esos elementos, pero sí quiero yo reforzar lo que son los circuitos convertidores de potencia. Entonces, aquí tienen alternativas, ¿no? Alternativas varias, como dije, con pulsadores. Aquí el puente H para el giro del motor, utilizando interruptores, en este caso selectores, ¿no? Acá un inversor simple, que me parecía interesante, ¿no? Con una batería de moto, como se puede ver ahí. Eh, Se puede utilizar cargas de 110 voltios, como el foco que se ponía. O cómo hago un oscilador, ¿sí? Cómo hago que un oscilador utilizando un relé, ¿no? Relé o relevador, o como ustedes le conozcan. ¿Cómo hacerme un oscilador? Y miren qué tan sencillo que es hacernos un oscilador, sin utilizar el 555, que también puede ser una alternativa, ¿no? Cómo hacer una fuente de alto voltaje, ¿no? Una fuente de alto voltaje, los elementos que necesito. Este de acá, ¿no? El rectificador doblador de voltaje. Miren, qué facilito es duplicar el voltaje utilizando el convertidor a CDC. Cómo duplicar el voltaje del DC que nosotros estamos teniendo. Entonces, aquí están circuitos prácticos y como ven, los elementos son también de fácil acceso, ¿no? En cualquier tarjeta de algún equipo por ahí dañado, nosotros podemos conseguirnos esos elementos básicos que están. Listo, ¿qué más? Hay el circuito, si es que por ahí tienen algún televisor dañado de los antiguos, ¿no? Siempre la parte del transformador de alto voltaje está por ahí disponible, si el televisor no vale. ¿Y qué es lo que podrían hacer, no? El circuito bastante interesante si es que tienen ese elemento. Y acá una fuente sin transformador, ¿no? Que es casi lo que utilizan
lo que se utilizan los cargadores de celular. Si ustedes abren ahora los cargadores de celular, ya no van a encontrar un transformador, ¿no? Como lo tenían en los primeros cargadores. Ya no tienen transformador. Entonces, ¿cómo pasan del 110? ¿Cómo pasan a un voltaje pequeño? Aquí está el circuito que lo hace, ¿ya? Cómo obtener un voltaje DC sin un transformador directamente conectado a la fuente de 110. Entonces, he estado buscando este tipo de circuitos, vuelvo y repito, bastante prácticos y sobre todo que dan ejemplo de todo lo que hemos visto, ¿no? En la asignatura. Y sobre todo con elementos que son, vuelvo y repito, fáciles de conseguir a nuestro alrededor, ¿no? Basta con tener por ahí algún radio dañado, alguna grabadora dañada de esas antiguas, cualquier tarjeta, yo que sé, equipos electrónicos por ahí dañados, los propios cargadores de celular, ¿no? Como les mencionaba, y poder obtener estos elementos. Entonces ahora sí vamos a indicar en qué consiste este famoso proyecto de aula. ¿Ya? Este proyecto de aula, como dice acá, ustedes tienen que implementarlo. Implementar. Esto ya no es para simular, es para implementar. Y no tienen que implementar todos los que están aquí. Dependiendo de los elementos que ustedes tengan, van a decir, yo tengo los elementos para hacer este circuito de acá, entonces hágalo. Yo tengo el flyback de un televisor dañado, entonces haga implemente ese circuito, ¿no? Con los elementos que ustedes tengan. Es solamente implementar uno, no todos los que están aquí. Uno, viendo el que a usted le llame la atención, sobre todo del que tenga elementos y le llame la atención. Y una vez que usted realice la implementación, obviamente va a grabarse un video, ¿no? Un video en el que usted va a explicar el circuito, va a explicar el armado del circuito y las pruebas, ¿no? Las pruebas de funcionamiento, con un multímetro, con una carga, con un foco, con lo que ustedes tengan a la mano. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí respecto al proyecto de aula. Por cierto, me faltó indicarles al inicio, a las 4 tengo una reunión, ¿no? Una reunión con la señora rectora. Entonces lo único que quería es revisar las condiciones del proyecto de aula y que todos estén claros en qué consiste, ¿no? Entonces no sé si tienen alguna pregunta o inquietud hasta ahí. De los circuitos que están en los videos, hay que implementarlos, no hay que simular. Y lo que hay que hacer es grabar un video en el que ustedes indican cómo lo van armando, cómo le van conectando y las pruebas que van realizando. ¿Ya? A ver, ingresando por aquí. Listo, entonces ya saben en qué consiste el proyecto de aula. Ahora viene la condición. Ustedes dan de decir, pero ya tarea tenemos, foro tenemos, los test tenemos. ¿Qué nota, a qué nota correspondería el proyecto de aula? Este proyecto de aula, con las indicaciones que ya les he dado, ¿sí? Equivaldría a la nota de tarea y foro. Quiere decir que, por ejemplo, usted tiene en la tarea una nota de 6. En el foro usted tiene una nota de 7. Usted implementa este proyecto de aula, entrega su video, ¿sí? Con todo como se muestra aquí en la guía y envía. Si usted saca 10, digamos, en el proyecto de aula, entonces usted ya no iría con 6 en la tarea ni 7 en el foro, sino iría con 10 en la tarea y 10 en el foro. No sé si me estoy haciendo entender. La nota que ustedes saquen del proyecto de aula reemplazaría a las notas de tarea y de foro. A esas dos tareas reemplazaría este proyecto de aula. ¿Sí? De tal manera que no es obligación. Si usted dice, no, yo tengo buena nota en la tarea, tengo buena nota en el foro, no hago el proyecto de aula. Listo, usted iría con las notas que tendría en la tarea y en el proyecto. Este de acá es si es que usted quiere, primero, reforzar el conocimiento. Sí, esto ya hemos hablado muchas veces en clases anteriores respecto a la importancia que tiene el hecho de que usted implemente los circuitos, que comprende el funcionamiento de los circuitos que hemos visto en la teoría. ¿Ya?
Y sobre todo estos circuitos que son con elementos básicos, pero bien interesantes, que ustedes ya pueden entender mejor cómo es el funcionamiento de los convertidores. ¿Ya? Entonces, y adicional, que usted refuerce ese conocimiento, usted estaría mejorando las notas, la nota de la tarea y del foro. ¿Sí? Ese sería el objetivo de este proyecto de aula. No sé si tienen alguna pregunta, inquietud. Como les dije, no voy a dar la clase completa. A las 4 tengo una reunión con rectorado. Entonces, si tienen alguna pregunta, inquietud, por favor me la indican respecto al proyecto de aula. Ingeniero, sí, muy buenas tardes, permiso para hablar. Dígame. Ok, verá, ¿y qué sucedería con los estudiantes que en tarea no tienen nota? Igualmente suma echando los 10 en el momento de que uno aplica el proyecto. Eso digo, el proyecto de aula, el proyecto de aula ya reemplaza a las notas que tengan en la tarea y en la prueba, en el foro. Si usted no presentó la tarea y hace el proyecto de aula, entonces esa nota ya va directamente a la tarea. Ah, ya, si tenga 0, igualmente le suma. Claro, va con la nota del proyecto de aula. Ya, ok, gracias, ingeniero. ¿Sí? Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta. Dígame. ¿Cómo sabemos nosotros la nota de las tareas y del foro? Porque eso no está en el aula virtual. Sí, no está, ¿no? Pero ya revisamos nosotros en las clases anteriores, ya revisamos las tareas, ¿no es cierto? Ya revisamos los foros también, ya sabemos las observaciones que tienen, ¿sí? Se les envió también una segunda oportunidad, ¿se acuerdan? De eso todavía no está, no hemos hecho la revisión, ¿no? Porque se les envió, si es que querían mejorar la nota, los que hicieron simulación, por ejemplo, a colocar el osciloscopio. Eso todavía no hemos revisado, ¿sí? Pero si es que nos basamos en la primera revisión, habían varias observaciones, ¿ya? Entonces, de las primeras tareas, por ejemplo, estaban bien, ¿no? Las 3 primeras me parece que revisamos, fue lo primero que revisamos, estaban bien. Entonces tendrían una nota de 10. En el foro también parece que lo revisamos, entonces tenían bien. Si ustedes de las personas que tenían bien en la tarea y en el foro, ya usted no es necesario que haga el proyecto de aula. No es necesario que lo haga, pero vuelvo y repito. Con la experiencia que usted obtendría en este proyecto de aula, créame que va a reforzar sus habilidades en el área. O sea, yo le aconsejaría, no por nota, porque usted ya tendría buenas notas, ¿sí? No necesitaría mejorar en notas. Pero si es que quiere mejorar en habilidades prácticas, yo le recomendaría que lo haga. ¿Sí? Ah, ya, pero no es obligación. Okay. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta, ya tengo que desconectarme porque necesito conectarme a la reunión. Espero que esté claro, ¿no? Sí, dígame. Ya, y respecto a la exposición que usted ha salido del derecho, yo sí quiero como sea participar, ¿para cuándo me puede dar la oportunidad de exponer? Para la próxima clase, la próxima semana, ¿sí? Porque esa mejoraría las notas, ¿no? Vuelvo y repito, entonces usted no haría el proyecto de aula. Porque usted lo que quiere es recuperar las notas de la tarea o del foro. No, yo voy a poner las dos, yo voy a hacer las dos, yo me siento capacitado para las dos. Ah, ya, entonces... La exposición y el proyecto. Ah, ya, perfecto, si lo quiere hacer no hay ningún problema. Entonces la próxima semana, la próxima clase le daría espacio para que hagan las exposiciones que les ofrecí y tengan pendiente, ¿no? Para mejorar alguna nota que ustedes tengan bajo. Sí, como comodín quedaría. Okay. Ya. Ok, listo, jóvenes, tengo que desconectarme. Eso era todo, ¿no? Cualquier inquietud, por favor, en el grupo de WhatsApp, ahí me la hacen saber y yo les contestaré, ¿sí? Pero esa es la socialización del proyecto. Ok, ingeniero, gracias. Gracias, jóvenes, que tengan una buena tarde, ¿no? Gracias, ingeniero. Gracias.